Vamos a continuar hablando de este caso. Saludamos a esta hora al abogado de las víctimas de este proceso. Es Saúl León, abogado penalista y abogado de las víctimas, en este caso de Sara. Doctor Saúl León, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenos días, Pablo, para ti y para toda la audiencia de Caracol que nos a esta hora. Yo quisiera arrancar con la pregunta de qué pasó en las últimas horas en la audiencia justamente de imputación de cargos contra este hombre señalado del crimen de Sara. Bueno, el día de ayer se hicieron tres diligencias tendientes a legalizar una orden de registro y allanamiento que había proferido un juez de la República previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Había avalado esta actuación para recaudar elementos materiales probatorios con respecto a este caso. También la legalización de la captura de uno de los implicados en este atroz crimen. Recordemos que son al menos 6 personas las que están objeto de indagación y vinculadas a esta investigación. Y también se realizó la imputación de cargos en contra de este sujeto. La diligencia se aplazó para el día de mañana a las 10 de la mañana para resolver sobre la solicitud de imposición de medida de aseguramiento que ha radicado la Fiscalía General de la Nación contra este sujeto. Muy bien, detengámonos en el momento de la imputación de cargos. ¿Qué delito imputó la Fiscalía? La Fiscalía ayer imputó 2 delitos, imputó homicidio agravado y tortura. Es importante destacar, Pablo, que esta representación de víctimas solicitó expresamente al señor fiscal del caso estudiar la posibilidad de que la siguiente diligencia, que es la audiencia de formulación de acusación, y como quiera que no se han vinculado todas las personas responsables, exista una variación en la calificación jurídica, porque a juicio nuestro, con los elementos materiales probatorios que se tienen, podría llegar a imputarse feminicidio agravado. Recordemos que Sara, la víctima de estos hechos, hay elementos materiales probatorios que señalan básicamente que parte de las circunstancias que llevaron a esta cruel golpiza y a este abominable homicidio fue su condición de género. Quizás no todas están en la investigación. En las últimas horas estuve en conversaciones con a personas cercanas a su entorno, su familia, amigos, en punto a que manifestaban que ella estaba siendo objeto de discriminación. Incluso dejó algunas notas en cuadernos de su personal en donde manifestaba ese miedo por respecto de su orientación sexual, que creía que le iba a pasar algo, y esto debe ser tenido en cuenta por la Fiscalía, porque sin duda alguna, de materializarse que este móvil obedeció a su condición y orientación sexual, a su orientación de género, pues el delito a imputar, Pablo, no es homicidio, sino feminicidio agravado. ¿Sí hay posibilidades de que se pueda variar esa conducta? Y Pablo, el ordenamiento procesal penal colombiano establece que incluso hasta la audiencia de formulación de acusación, siempre y cuando que la imputación se le pongan de presente al procesado los hechos por los cuales debe responder, la calificación jurídica puede variar, y básicamente aquí los hechos ya se han puesto de presentes, y importante hacer esta aclaración, debo hacerla, Pablo, y es que la investigación continúa, ¿no? Es decir, ya se formula imputación, seguramente se resolverá mañana de manera favorable la imposición de medida de aseguramiento, pero la investigación continúa luego. Entonces, todavía con más elementos materiales probatorios, se puede cambiar la calificación jurídica. Y es lo que hemos solicitado, Pablo, formalmente, y seguiremos insistiendo para honrar la, digamos, memoria y también los derechos de Sara Millerey. No puede ser que el Estado incluso sea parte de no reconocer su orientación sexual, y que esto tuvo que ver para esa cruel golpiza. Sabemos que estas personas no solo la golpearon presuntamente porque querían, según la misma fiscalía, ejercer algún tipo de control social que es propio de las autoridades, pero así se denominó a partir de la investigación, que lo que querían era ejercer un control territorial, cegarle la vida por algunas circunstancias que ellos consideraban estaban en contra del entorno, pero básicamente también hay evidencia de que previo a este maltrato físico se le maltrató de manera verbal por su orientación sexual. Pablo, luego entonces un elemento preponderante, es un elemento fundamental que debe tenerse en cuenta para que se cambie esa calificación jurídica a feminicidio agravado. Para que nos quede absolutamente claro, en el Código Penal
quien atente con una mujer por el hecho de ser mujer responde por el delito de feminicidio, pero en este caso ustedes también alegan el tema de género y por eso quieren que la conducta sea grave, porque es más grave el delito de feminicidio contra este hombre capturado. Así es, Pablo, porque es que básicamente el tipo penal, el delito de feminicidio, si bien es cierto, protege de alguna forma, Pablo, lo referente a la vida de las mujeres y sanciona a quien le quite la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. No podemos olvidar también que no solamente es que sea mujer desde el punto de vista biológico o sexual, sino también por razones de identidad de género, como es el caso de Sara Millerey. Es decir, que en este caso no solamente es que biológicamente o desde el punto de vista sexual, pues no tenga esa condición de mujer, no, es básicamente con respecto a la prolija jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido abundante, y de la Corte Suprema de Justicia en reconocer la identidad de género, Pablo, y a partir de esto debe darse la investigación, y no solamente la investigación, sino el juzgamiento, Pablo. Doctor Saúl León, hay un capturado, este hombre denominado alias Teta, pero también hay otra persona que están buscando las autoridades. Otra persona que está plenamente identificada y también está individualizada, Pablo, pero son al menos 6 personas, ¿no? En ese orden de ideas esperamos el rápido actuar de las autoridades porque precisamente ayer la audiencia se desarrolló de forma reservada porque ya la Fiscalía ha consolidado abundante evidencia en contra del otro sujeto, pero esperamos también que se vinculen los otros 4 para completar los 6 que ha señalado la investigación. En el entretanto, y gracias por esa respuesta, usted ha tenido comunicación con la familia de Sara, con esta familia que es de Bello, Antioquia. ¿Qué le manifiestan? ¿Qué quisieran de la justicia? ¿Qué esperan de este proceso, teniendo en cuenta que a su hija no solo la asesinaron, sino también la torturaron? Permanentemente, Pablo, hemos tenido comunicación permanente con la mamá de Sara Millerey. Está básicamente afectada, devastada, destrozada. Era pues su hija, digamos, que terminen estas condiciones tan inhumanas, que le quiten la vida de esta forma tan atroz. Pues lo que está demandando es justicia, por supuesto su demás entorno familiar y sus amigos, pero básicamente lo que demandan es justicia. Y esta justicia en perspectiva, Pablo, de que exista una verdad, y esa verdad también tiene que ser judicial y debe calificarse el delito que corresponde, que a nuestro juicio no es homicidio agravado, sino feminicidio agravado. Es lo que clama su progenitora, su familia y por supuesto nosotros en esta representación de víctimas. Y una pregunta final que tiene que ver precisamente con este tema. En Colombia van cerca de 30 homicidios y feminicidios en contra de la población LGBTIQ+, únicamente por su orientación sexual, orientación de género. Entonces ahí va la pregunta y es, usted que está representando hoy una familia que fue víctima de este tema, de la discriminación y también de la violencia de género, ¿ustedes qué llamado hacen para el respeto por la igualdad y sobre todo para el respeto, la inclusión que hay en Colombia en términos de lo que está pasando con la violencia a la población LGBTIQ+? Pablo, una política de Estado contundente para la protección de la población que se ha visto totalmente afectada, maltratada y hoy vemos que asesinada. Vemos que ya tenemos, Pablo, instrumentos legales que sancionan con severidad los delitos que se cometen por la orientación sexual, ya sea vía circunstancias de agravación del Código Penal o ya sea calificándolo como un feminicidio agravado, por ejemplo. Pero Pablo, falta aún más conciencia. Es desgarrador ver, por ejemplo, en este caso de Sara, cómo ella registraba su día a día en un diario, Pablo, que tuve la oportunidad de conocer, incluso anoche compartiendo con la mamá alguna conversación de las que hemos tenido, y me enviaba algunos pantallazos en donde su hija expresaba temor, donde su hija le pedía a Dios que fuera, le diera mucha fuerza porque sentía que la maltrataban, la insultaban y tenía miedo de que le pudieran hacer. No puede ser que en Colombia tengamos que vivir con esa zozobra por pensar y por tener una orientación sexual diversa, Pablo. Entonces urge es una política de Estado agresiva para que respeten, y digo agresiva en el buen sentido, es decir, contundente, para que se respeten los derechos de todas las personas, pero en especial de esta comunidad que cada día se ve más violentada y más asesinada, pero deben, pues por supuesto, respetarse sus derechos.
Muy bien, el resumen de esta entrevista lo podrán encontrar en Noticias Caracol del Mediodía, también en Blue Radio. Y a usted, doctor Saúl León, gracias por acompañarnos en este espacio. Noticias Caracol en vivo, hablando de este caso de Sara Millerey, que fue asesinada, torturada en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Gracias por estos minutos. Con gusto, Pablo, es un honor, como siempre, estar con ustedes en Caracol ahora.